Michael, a mi canal. Bienvenidas, bienvenidos. Charlemos de tele, el segundo consecutivo, Pablo. Aquí estamos, superando barreras. Buenas noches, una semana más. ¿Qué tal? Buenas noches, José. Buenas noches a todos los que estáis ahí. Como bien has dicho, una semana más. Esta vez hemos enlazado semanas porque desde luego que el programa lo merece. Tenemos una invitada de excepción que si quieres, bueno, no es sorpresa, voy Sí, desvelando el sí. nombre y contando cosillas, Sí, ¿no? hoy vamos a recapitular para la gente que lo está viendo en YouTube y demás. La semana pasada, en el 2X04, estuvimos con Nabil Boufada, que es diseñador gráfico, experto en motion graphic y grafista en televisión sobre todo. Y esta semana vamos a tener un poco el complemento de aquella entrevista para completar el pack completo de todo lo que rodea a ese envoltorio televisivo que es tan o más importante que la gente que se pone, ¿no?, en primera línea, como es la escenografía. Y es por ello, Pablo, por lo que hoy tenemos A Blanca Ricoy Foriscott. Blanca Ricoy estudió arquitectura de interiores y entró a trabajar a Mediaset España, en esa época Telecinco, en el año 1992. Desde entonces tiene una trayectoria de casi 30 años en Mediaset España, donde bueno, pues se ha encargado de hacer los diferentes platos que han albergado pues, los diferentes programas de Telecinco. En esos 30 años ha ido escalando y actualmente es la subdirectora, lo voy a mirar para decirlo bien, de escenografía y ambientación de Mediaset España. Y a sus espaldas, pues eso, lleva los proyectos de platós de programas como el programa de Ana Rosa, La Noria, también Qué tiempo tan feliz, Mujeres, hombres y viceversa, e incluso Pasa Palabra. O sea que podemos comentar con ella, bueno, pues de todos, curiosidades de todos estos programas y sobre todo, y más importante, que nos cuente un poquito en qué consiste ese trabajo, que como bien has dicho muchas veces pasa desapercibido y es más que importante. Sí, y además es importante, Así que a claro, ver, es importante, Pablo, porque yo recuerdo que esto salió de un programa en el que tú y yo pues nos pusimos a hablar tanto de decorado, grafismo y demás, y que nos gustaba, pues, como dicen ahora los modernos, bichear, ¿no? A ver qué cosas están guapas, qué no, tal, para un programa. Y surgió esta idea de poder hacer este combo, este pack de personas, ¿no? Y la charla de hoy yo creo que va a estar bastante guay. Pablo, así, antes de meterla, porque estoy aquí haciendo los business que tengo que hacer siempre. em, lo ves como un buen complemento, ¿no? A la conversación con Nabil Boufada de la semana pasada. pues desde luego que lo veo como el complemento perfecto porque si la semana pasada hablábamos de diseño en lo que son los grafismos, ¿no? En los diferentes elementos que, bueno, pues dan identidad a un programa, vamos a hablar precisamente de otro gran elemento que da identidad a los programas y ese es el plató de los programas, que también en mi caso a mí me fascina ver pues esos pequeños cambios que se incorporan en los platos, también cuando se estrena un plató, ¿no? Que comentábamos con Nabil, cuando un programa estrena plató y estrena cabecera y demás, se anuncia, ¿no? A bombo y platillo. Pues en este caso vamos a centrarnos en esos platos para que nos cuente pues, curiosidades, ¿no? A ver cuántos platos tiene Mediaset de España. ¿Por qué se reutilizan? Porque no sé si aquellos que nos estáis viendo no sé si sabéis que en Mediaset España tienden mucho a reutilizar platos. Lo que vemos que parecen diferentes, al final acaban siendo el mismo. Nos va a contar los secretos Sí. perdón, que estoy con la garganta un poco tocada, nos va a contar los secretos de esos platós, ¿no? ¿Qué se hace para cambiarlo y que sea verdaderamente el mismo? Y no se nos puede olvidar tampoco la pregunta, ¿no? De por qué unos cambian tanto, entre comillas, y por qué hay otros, no lo quiero decir todavía, que se mantienen años, años y años, ese mismo decorado y ese mismo atrezo. Seguro que si estáis por aquí viéndonos de forma continuada, sabéis de cuál estoy hablando. Se lo preguntaremos. Así que tenemos muchas preguntas y como siempre, por cierto, tengo aquí abierto el directo para que todas aquellas preguntas que queráis hacer se las podáis hacer a Blanca Ricoy a través de nosotros. Esperamos esta vez que no se nos quede ninguna en el tintero, porque desde luego creo que vamos a tener bastantes preguntas, espero, toco madera, porque nosotros tenemos ya preparadas también unas cuantas, el tema lo merece, lo requiere, así que nada, empezamos enseguida en cuanto José meta a Sí. Blanca y recibimos, pues eso, con muchísima ilusión a Blanca, que como ya sabéis, iba a venir, iba a entrar la semana pasada, no pudo ser, pero ahora sí que sí, ¿verdad, José? Cuéntanos. Totalmente, y te quería decir una cosa, Pablo, que además, claro, la semana pasada que ha pasado una semana y parece que ha pasado un mes. Tuvimos a Nabil Bufada,
No, pero digo, porque yo lo pienso y digo, es que parece que han pasado tres meses. Tuvimos a Nabil Boufada, nos dijo aquí que atentos a la sexta porque iba a haber algún que otro cambio. Efectivamente, el lunes de esta semana, básicamente menos de 72 horas después de nuestra entrevista, la Sexta Noticias cambió de plató y cambió de grafismo. Ya sabéis dónde lo escuchasteis primero. Ahí lo dejo. Que no se quejen nuestros espectadores, que les traemos primicias y a ver si esta noche cae alguna. Lo que sí que podemos ir comentando es ese Pablo, plató. Una Dime, cosa. dime. Yo me jugaría una cena contigo. No Si vamos a empezar con Blanca apuestas, dice, yo creo, si ¿no? Eso Blanca no vamos a dice empezar. que Informativos Telecinco va a cambiar de plató en 2022, me invitas a una cena. Pues no es la pregunta. Y si no, no pasa nada y todos contentos. ¿Qué ibas a decir, Pablo? ¿Qué iba a decir? Pues nada, que vamos a ver, pues que en cuanto quieras Sí, entra ya sí, Blanca, ¿no? estoy aquí con el business. Vale, la voy a admitir. Como siempre, los primeros segundos va a ser un poco caótico porque son varias cámaras. Pero bueno, Pablo os amenizará la espera hablando de muchas cosas y muy interesantes. Porque como podéis ver, programa tras programa, aquí el culto es él. Vamos a admitir. Ya está en la sala. Yo Si voy no te puedes metiendo las quedar, cámaras, Pablo. Tú vete hablando. vas metiendo a Blanca, bueno, pues entonces vais a tener que escuchar otro tostón mío, ¿no? Que yo me enrollo mucho y hablo mucho, porque con Blanca, como decíamos, vamos a hablar de platos de televisión y, jo, mira, en estos momentos sí que me gustaría, pues a lo mejor tener un contacto directo con todos los que nos estáis viendo, así que si podéis manifestaros por el chat y así vamos hablando, que lo tengo abierto, estoy muy pendiente de las conversaciones, para comentar un poco vosotros si estáis pendientes de los platos de televisión. Yo, como ya dije en el programa anterior, es una de las cosas que me encanta fijarme, ¿no? A ver los platos de televisión, cómo se van renovando, sobre todo en lo que son programas periódicos. Eso se nota mucho en el caso de Telecinco, que es un poco el campo de acción de nuestra invitada, de Blanca Ricoy, se nota mucho en los realities, ¿no? Que son periódicos, normalmente un reality no se repite más de una vez al año y entonces vemos cómo durante ese año es cierto que el conocido, denominado como plató de los realities, se va reutilizando de reality en reality, pero van cambiando cosas y elementos de distintos realities. Pues es cierto que si tomamos un reality como referencia de año en año, sí que vemos esos cambios, ¿no? En el plató, pues a lo mejor alguna vez, voy a poner como ejemplo el extinto Gran Hermano, que es donde verdaderamente se veían esos cambios espectaculares de plató, ¿no? Porque si en un año te encontrabas la preponderancia, ¿no? De las pantallas, otro año pasabas y veías una pantalla doble que hacía de puerta y al siguiente te encontrabas un plató circular, al siguiente pasaba y podía ser de doble piso, como lo digo, un plató de doble piso. No sé si recordáis, ¿no? Esos platós, si os pillo a lo mejor algo alejados. Y también, como no, podemos comparar y compararemos, ¿no? Con ella los diferentes platos de las diferentes cadenas. Porque sí que es cierto que una cosa es una realidad, ¿no? El espacio el que dispone la sede de una cadena de televisión y otra que podemos ver también, que se convierte en realidad, es cómo lo aprovechan y cómo lo reutilizan, ¿no? Mientras que hay cadenas que prácticamente no reutilizan un decorado, hay otras que están continuamente reciclándolo. Pongo como ejemplo, ¿no? Cadenas que se encuentran en las antípodas en lo que respecta No a puedes estar escenografía. aquí. Podría poner por una parte a la 1 de Televisión Española y por otra parte también podría poner a Telecinco, ¿no? Que repite mucho lo que digo, recicla mucho lo que son los platos. Estoy viendo Por a favor, sí. Blanca, Sí, no sé si ella nos escucha, Sí, o sí, sea os que ya oigo, está os con oigo. nosotros. vale. Sí, ¿Qué lo he tal, Ahí Blanca? conseguido. Muy está. buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Ya ¿Qué la tal? tenemos, ya está colocada. Así que, bueno, Blanca, estaba haciendo una introducción, ¿no? De todos esos platós que tiene Telecinco, de los cuales vamos a hablar, pero antes que nada, agradecerte que estés aquí con nosotros. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Encantada, muchas gracias. Disculpar que iba a estar el viernes pasado, pero al final se complicó todo y bueno, ya es estupendo. A No ver, pasa nada. contarme, ¿en qué os puedo ayudar, contar o lo que sea? Sí, lo primero, Blanca, No sé si me oyes bien. Sí, sí, como sí. ha dicho Ok. Pablo, pues bienvenida porque lo comentamos un poco la semana pasada, ¿no? La importancia que tiene en el mundo de la televisión, la forma en la que se presenta el contenido, no solo la gente que aparece en primera línea. Con Nabil Bufada podemos comentar esa línea gráfica,
línea de colores, etcétera, y contigo pues queremos abrir un poco el arco a lo que es cómo se construyen los decorados, la escenografía y demás. Pues eso, pues lo que ha dicho Pablo, te queríamos agradecer que estuvieras aquí con nosotros esta noche. Gracias a vosotros. Y claro, ya si te parece comenzamos con la conversación, que claro, desde luego que la escenografía y la ambientación de platós de televisión no es la rama más habitual del diseño de interiores. ¿Cómo te metiste en esta vertiente? ¿Cómo surgió en ti esa pasión por la escenografía en televisión? Uy, hay, bueno, por un lado, lo que acabas de comentar es cierto, o sea, todos los que somos, nos dedicamos al mundo de la dirección de arte, escenografía, etcétera, no existe una carrera como tal dentro de lo que es España. La tienes en Inglaterra, la tienes en Francia, la tienes en Italia. Nosotros tenemos que venir de ramas parecidas a arquitectura de interiores, interiorismo, arquitectura, etcétera, o arquitectura efímera. Y después casi todos somos autodidactas, o sea, no hay nadie que te enseñe a crear una escenografía. Lo más parecido que hay es la arquitectura efímera, lo que es un stand, ¿vale? Pero no como un edificio que puede hacer un arquitecto, o sea, es otra rama. La cuestión es que en España no existe y entonces la mayoría de nosotros venimos de estudiar interiorismo o arquitectura de interiores y después nos hemos hecho todos autodidactas y hemos ido aprendiendo con el paso del tiempo. Sobre por qué dirección de arte, escenografía me quise dedicar, que es un poco lo que me has preguntado, pues viene por una rama mía. Yo tengo un abuelo que ya falleció, que era director de fotografía de cine español, hizo como 150 películas y cuando yo era pequeña a mí me enseñaba las fotografías de los decorados que hacían en cine y, y me quedé impresionada, o sea, es algo que me llamó muchísimo la atención porque además no me los enseñaba desde el punto de vista que lo puede ver una persona desde su casa cuando ve una película o un programa, sino que me enseñó un poco lo que era la parte de atrás. Y yo le dije de pequeña, abuelo, yo quiero ser directora de arte o lo que sea que se hace para hacer esto. Me dijo, bueno, con el tiempo ya veremos y tal, pero lo tuve clavado. Y luego cuando ya terminé COU y me puse a estudiar interiorismo, pues hice lo que quise. O sea, me dediqué, entré de becaria en lo que era antiguamente Telecinco y después pues fui recorriendo durante casi 29 años que llevo hasta que al final, pues bueno, llevo la dirección un poco de lo que es escenografía y arte, ¿no? Y, y empecé así, pues estudiando interiorismo y luego ya autodidacta absoluta como la mayoría de los que nos dedicamos a esto, ¿no? Pues Hablas de ahí de, viene pues todo. eso, de ser autodidacta. ¿Dónde buscas la inspiración? ¿Dónde encuentras, ¿no?, esa enseñanza que te ayuda a ir mejorando en lo que es la escenografía? Bueno, es que el mundo de la escenografía, eso lo decía un escenógrafo italiano que conocí que se llamaba Mercury, que fue de los primeros que empezaron a trabajar en lo que era el antiguo Telecinco, ¿no? Que decía, la escenografía, la dificultad que tiene es que no existe nada exactamente igual, o sea, no existe un prototipo, ¿no? Entonces tienes que ser lo más, o sea, ¿cómo explicaros? Tener el menor error posible en algo que se fabrica por primera vez, ¿no? El diseño. Entonces, por ejemplo, te pongo un ejemplo, una silla. Para sacar Patricia Orquiola el diseño de una butaca, se puede tirar a lo mejor un año haciendo un prototipo hasta que eso funciona, ¿no? Una escenografía no existe nada igual, entonces tú tienes que desarrollar un diseño con que el tiempo y un poco la experiencia te va dando el que tengas el menor error posible para que ese decorado funcione. ¿Qué sucede? Cuando tú diseñas un decorado, lo diseñas para que se vea no a través de tus ojos en una casa, por ejemplo, ¿no? Que es a lo que nosotros estamos más acostumbrados cuando estudias, sino que tienes que verlos a través de la tele. Entonces, normalmente puede ser un 360, pero siempre hay una zona de cámara que es la parte oculta, ¿no? ¿En qué me inspiro? Es que te puedes inspirar en millones de cosas, o sea, no hay, es como cuando una vez me preguntaron, ¿qué te gustaría hacer a ti? Pues a mí la ciudad de Gotham, ¿no? De Ujú. Batman, ¿por qué? Porque no tiene límite. Entonces, la escenografía lo que tiene es que no existe un límite, ¿no? ¿En qué te inspiras? Pues en millones de cosas. Incluso te podría decir un baldosín, que te daría la risa. Imagínate un baldosín en Portugal y de ese baldosín te puedes sacar una escenografía. O sea, es infinito, como todo en general cuando diseñas. Comentabas que entraste como becaria en Telecinco y has estado casi 30 años, ¿no? 29 años en ahora ya Mediaset 29. España. ¿Qué destacarías de estos casi 30 años en Mediaset? Pues mira, yo empecé con mi equipo, que yo era la más pequeña de todos y era la becaria,
y lo que me ha encantado es que hemos crecido juntos. Al final es cierto que me convertí yo en la responsable de todo el área con la gente que es más mayor que yo, pero lo que me encantó es que crecimos juntos y aprendimos todos juntos y esa parte autodidacta que te digo que tenemos casi todos, los que nos dedicamos a esto, pues la empezamos todos un poco a la vez, ¿no? Y eso me ha encantado porque formamos un equipo muy bonito y no solo con el propio equipo que yo tengo de escenografía y arte, sino en general somos una cadena que empezamos todos muy jóvenes, que lo dimos todo, que lo seguimos dando todo y a mí me encanta, o sea, bajar a un plato, encontrarte con la gente que llevas toda la vida trabajando y que empezamos, ya te digo, yo tendría 20 años cuando entré de becaria, una cosa así, y bueno, pues no sé si 20, porque si calculo, no, tengo 20 años, no, tendría más, tendría 22 o por ahí, y bueno, la cuestión es que, bueno, me encanta pues eso, que hemos crecido todos juntos, ¿sabes? Es muy bonito. Y luego han pasado muchísimas direcciones, ¿sabes? Dentro de Mediaset, que antes era Telecinco, ahora lleva tantos canales como sabéis, y han pasado muchísimas direcciones de producción de contenidos y me ha encantado porque he trabajado con infinitas caras, infinitas personas, gente que es mayor que nosotros y que nos ha enseñado muchísimo y que hemos pasado de muchos diferentes contenidos que se han hecho y eso nos ha hecho crecer un poco dentro del mundo del arte y de la escenografía porque hemos tocado todos los palos habidos y por haber, ¿sabes? Y con gentes con una forma de ver las cosas muy diferente. Entonces, eso todavía te hace crecer más a la hora de diseñar, ¿no? Porque sabes que puede venir un tipo de gente que tiene un estilo y le gusta una estética. Luego viene otra dirección y tiene otro estilo con otra estética y eso me encanta, ¿sabes? Porque eso lo hemos podido desarrollar en todos estos 28 años o 29 que llevamos. Ujú. Y Blanca, para situar un poco a la gente que ahora mismo está en sus casas y quiere conocer un poco más de cerca cuál es tu trabajo, más o menos, ¿en cuántos proyectos te has visto involucrada en los últimos años? Uy, eso es imposible decírtelo, porque no sé, al año depende de la producción que haya, no sé, puedes estar en Ujú. 15 o 20 proyectos, pues de repente hay años que te puede salir el Ostras. doble o la mitad, Mm. no se sabe, depende un poco de la producción, no ¿Y sabría hay decirte. alguno? Sí, Y perdón. luego también hay muchos que haces que luego, Sí, perdóname, luego hay muchos que haces que luego no claro. salen, que eso Ujú. también, ¿sabes? No solamente es lo que veis en imagen, también hay millones de proyectos de futuros programas que luego al final no Mm. salen, ¿no? Y trabajas en ellos. Y luego también hay otro trabajo que hacemos, que no solamente es lo que nosotros diseñamos para todos los canales que tenemos dentro de Mediaset, también otra de mis responsabilidades es dar el visto bueno estético a proyectos que vienen de fuera que nosotros llamamos cinta en mano, ¿no? O sea, que pueden ellos producirlo una productora externa para Mediaset y un poco pues te piden que lleves un poco el control de imagen, de calidad, de estética, etcétera. O sea, que no solo lo diseñamos nosotros, también hay muchos proyectos que vienen de fuera, que son cinta en mano, que no se realizan en Mediaset, que también tenemos que dar el visto Mm. bueno, ¿no? ¿Y qué proyecto de los que has realizado lo ves y dices, oye, este es el que más me ha gustado, o el que más me ha impresionado, o qué bien hemos plasmado la idea? ¿Cuál ha sido el proyecto con el que más contenta te has quedado? A ver, de los que más me gustan hacer durante el año es Ujú. Supervivientes. Yo creo que es de los que más me, o sea, pues me gustan, o sea, de los más que son más creativos, ¿no? Antiguamente hacíamos muchas galas, las galas también me parecen muy creativas porque tienen un funcionamiento y una parte de directo interesante. Y luego programas como por ejemplo de actualidad, como puede ser Ana Rosa, Cuatro al Día, esos también son de los que más me gustan. Y luego de los grabados, hay proyectos, por ejemplo, que no están en antena, que me parecen de los más bonitos que hemos hecho, que por ejemplo, te doy un ejemplo, Mi madre cocina mejor que la tuya, la última temporada, donde había dos cocineros muy famosos, una chica y un chico, no recuerdo ahora los nombres, que me parecieron de las mejores escenografías que hicimos. Luego el programa no tuvo mucha audiencia y no duró mucho, ¿no? Pero fue una escenografía bastante potente. Te podría decir de los que más siempre Supervivientes. Y luego es cierto que dentro del mundo de las series, que también en su día las hacíamos nosotros, lo que pasa es que con el tiempo pasaron a formar parte de las productoras externas y ya nosotros no entramos dentro de ese juego, pero hubo una época en la que sí. Yo recuerdo al salir de clase como uno de los también de los Ujú. mejores proyectos. Inicialmente la dirección de arte la hizo Marcelo Pacheco, que estaba antes con nosotros en Mediaset, y luego
a partir de la segunda temporada o tercera, ya la dirección de arte, que fue cuando empecé yo a llevar series, vino por nuestra parte, por parte mía. Y es otro de esos proyectos que a mí me encantaron, porque yo creo que hubo un antes y un después. Igual que, por ejemplo, pasó con Friends en Estados Unidos, que dentro de lo que es la escenografía hubo un antes y un después en cuestión de estética, ¿vale? Jugaron con esa mezcla de estilos, un poco esa cosa que es un poco ese marketing de enganchar a la gente lo que te apetecería tener tú en tu casa y que a muchos jóvenes les hizo un poco a la hora de decorar un poco sus apartamentos, pues esa mezcla de estilos, de coger cosas recicladas de tu padre, de tu madre, con una cosa de diseño, pues yo creo que al salir de clase un poco conseguimos lo mismo, ¿no? Que es verdad que una persona de verdad en la realidad no podría tener esa casa, pero sí te hacía engancharte a un tipo de look o una ambientación que te hubiera gustado tener, ¿no? Yo creo que al salir de clase tuvo mucha potencia. Y bueno, y sigo insistiendo que para mí Supervivientes es de esos retos anuales que son importantes y bonitos. Nada, si Por seguís diferenciar, preguntándome. sí, claro, por diferenciar un poco lo que comentabas antes, ¿no? Esos programas de los que te encargas y parte de cero la escenografía, es el caso de Supervivientes, y los otros que comentabas que vienen a lo mejor con una escenografía ya dada al que le tienes que dar el visto bueno, ¿qué ejemplo pondrías? A ver, por ejemplo, el caso en su día cuando teníamos La Voz, que La ahora voz. pertenece a Tres Media, pues por ejemplo es un formato que ya venía hecho, entonces es cierto que cada televisión, dependiendo de su presupuesto, pues llegaban al formato que ya viene dado, digamos, a un nivel, pues tenías que un poco hacer un control de que se mantenía, no solo el control que hace la propia productora externa, ¿no? Que ellos saben la estética que tienen que llevar, sino que si nosotros lo hemos aprobado, saber que se llega a la imagen Ujú. que quiere la productora, ¿no? O en el caso, por ejemplo, de Gran Hermano, que es la única escenografía que solamente la hemos hecho un año, que todavía está Mercedes Milá, el resto de los años lo hace Zeppelin, la productora externa, por Ah, contrato, porque tú sabes que es el único programa dentro de Mediaset en nuestros platos que fabrica, digamos, una productora, no nosotros. Pero sí tenemos la obligación de darle el visto bueno, no solo por estética, sino también por seguridad, por temas de prevención, etcétera, etcétera. Entonces, en el ujú. caso de Gran Hermano, hubo un año que sí pudimos sacarlo de contrato, el hacer nosotros el decorado ¿Qué directamente. año? Perdón. Creo que fue el 2009, no estoy segura, pero Ujú. es que no tengo ahora archivos para mirártelo, pero fue un año que además fue una cosa muy bonita porque se decidió por parte de estilismo que todos los estudiantes de moda hicieran una colaboración en cada programa de un diseño de un vestuario que fuera acorde con la escenografía. Entonces se le dio pie a muchísimos diseñadores a sacar en el look de Mercedes la ropa, ¿no? Y ese fue el año que también nosotros hicimos el decorado. El Gran resto de Hermano los 12, años, creo recordar, sí, Gran que fue Hermano la 12, edición más puede ser, larga. puede ser. Puede ser, puede ser. El resto, pues les damos el visto bueno, colaboramos, hay veces que también aportamos en la idea y sobre todo pues hacemos un control, calidad, estética, etcétera. Pero vamos, Ujú. el año del 2012 fue el único año que conseguimos quitarles el proyecto y luego como está por contrato es una cosa un poco complicada, ¿no? Ahí no vamos a entrar porque son temas un poco ya más de legales, etcétera, etcétera, ¿vale? Ujú. Pero vamos, por ahí va. Les damos el visto bueno, les ayudamos y hacemos que se coordinen con todas las áreas, porque una parte muy importante de nuestro trabajo ya no solo es el arte en sí, ¿no? Y crear, sino también coordinarse con todas las áreas, es fundamental, ¿no? Con realización, con iluminación, con sonido, que Claro. todo funcione. Al final no deja de ser un equipo que todo parte. Es cierto que parte un poco la primera parte, la primera fase, digamos, el proyecto escenográfico y el contenido, y luego ya va el resto de los equipos, ¿no? Pero es todo un mismo equipo, que eso es lo bonito, Le, ¿no? bueno, claro, lo que comentabas de coordinación, claro, la realización tiene que saber muy bien dónde colocar el tiro de cámara para qué parte sacar y demás, claro que tiene que ir Sí. muy coordinado. Le preguntábamos, por cierto, la semana pasada a Nabil sobre la importancia que se daba al diseño, porque muchas veces a lo mejor lo que son las carátulas, cabeceras, pues eso, cortinillas, pasan un poco desapercibidas. No sé si tienes la misma sensación con los platos de televisión, si pasa un segundo plano a la hora de valorar un programa, ¿no? A ver, yo siempre he dicho una cosa, la escenografía, el diseño gráfico, el vestuario y todo eso
no es lo que nos va a dar audiencia. No nos olvidemos que la televisión vive de la audiencia, que es la publicidad, ¿no? Entonces, y no deja de ser un negocio, ¿de acuerdo? Si el programa, por mucha escenografía preciosa que tenga y un vestuario maravilloso y una luz estupenda y un sonido que nunca falla, etcétera, etcétera, y luego el contenido es malo, da igual lo que hayamos hecho, que no va a servir para nada. Ahora, si un programa resulta que tiene un contenido fantástico y le acompaña un buen decorado, con un buen vestuario, etcétera, eso es cuando realmente se crea esa magia, ¿no?, de la tele, que todo funciona. Y entonces sí que le das el valor a la escenografía. Cuando no tiene audiencia, puedes decir que es escenografía más bonita, pero no, o Ya, sea, la gente deja de verlo, o sea, no es lo importante ahí. O sea, yo creo que nuestra parte es que no se note. O sea, sí que es importante que en programas tipo espectáculos sí que digas, ahí va, ese comienzo, ¿no?, donde de repente una cabeza caliente hace una apertura de toda la escenografía mm, y es espectacular. A mí se me pone todavía la piel de gallina, ¿no? Es como si fuera tu hijo lo que estás Justo. creando ahí, se está viendo por pantalla, ¿no? O sea, ese es un momento espectacular. Pero si luego resulta que no tiene audiencia, da igual lo que hayas trabajado, que no sirve para nada porque el programa se cae, ¿no? Entonces, cuando de repente funciona todo y encima la escenografía es espectacular, es cuando dices, qué gozada. Hay veces que de repente el contenido es buenísimo y la escenografía es una porquería, pero nos da igual porque el contenido está funcionando como un tiro. Y dices, mira, da igual, ¿sabes? O Justo. sea, mientras quede presentable y funcione, pues perfecto, que es lo Mm. ideal, ¿no? Pero vamos, lo importante es el Y contenido. Blanca, ¿crees que en parte esa magia que tiene la televisión es que en parte la escenografía sea acogedora? Que cuando la gente se lo pone en sus casas, la televisión, no que le repela, sino como que le atraiga, ¿no? Lo que tú has dicho un poco ahora de que se sienta como en casa, ¿no? Ese es el objetivo que buscáis. A ver, hay una cosa que tiene buenísimo Mediaset y eso es un secreto, pero es verdad que la iluminación, que es algo de las cosas que mejor funcionan y que le da una estética y sobre todo que te da la clave un poco de la Ujú. franja horaria, ¿no? Es cierto que Mediaset es raro que trabaje en una clave baja, en una clave media, en programas donde a lo mejor debería de llevarlo, ¿no? Y es porque te da un poco de alegría, ¿no? O Justo. sea, por eso muchas veces cuando veis la cadena triste, y no voy a nombrarlo, es por algo. Y yo creo que está relacionado con un poco la iluminación, ¿no? La alegría, el que te enganche, ¿no? O sea, ya no es una cuestión de que te sientas a gusto, que indudablemente siempre se intenta que el target al que va dirigido el programa, pues la escenografía también vaya acorde y tal, pero la luz ahí también habla mucho. Habla mucho y te hace engancharte, ¿no? O sea, si tú estás viendo una cosa muy oscura, igual que en el cine o en cualquier película, o sea, si todo de repente es muy, muy oscuro, al final o te duermes o te acaba desenganchando de alguna manera. Yo creo que esas cosas también enganchan, aunque no esté valorado, no esté confirmado o no te lo pueda demostrar, yo creo que es algo que también es importante. Entonces, la luz y la franja, un poco la clave de iluminación que pongas, de media, baja, o depende de si es espectáculo o es tarde o mañana o noche, también Mm, influye, ¿no? Entonces yo creo que nuestra clave es no ponerlo todo muy oscuro, sino todo lo mm. contrario, excepto en programas tipo realities, que sí que es cierto que te puedes permitir el lujo de a lo mejor dar esa clave más oscura, pero hay espectáculo, con lo cual lo rellenas una cosa con la otra, Mm. ¿no? Yo creo que la iluminación es importantísima. Yo siempre digo que una escenografía sin luz no existe. O sea, yo de hecho casi todos, yo y mi equipo, porque siempre hablo de mi equipo, que es el que está detrás y el que trabaja conmigo, una de las claves en nuestros decorados siempre son de color neutro, son blancos la mayoría de ellos. El color se lo doy por medio de la luz. Y para mí la luz es lo que me da el espectáculo de esa escenografía, Mm. ¿no? O sea, el color lo consigo por medio de la luz, no lo hago de otra Y manera. para que podamos situarnos un poco en el proceso que tienes que realizar junto con tu equipo, imaginemos que tienes que hacer o que Mediaset va a hacer un nuevo programa. ¿Cuál es el proceso por el que pasa por vosotros? ¿Hacéis una reunión? ¿Os comentan cuáles tienen que ser las líneas de este programa? ¿Os dan libertad? ¿Cómo es el proceso a la hora de escenificar un nuevo programa? A ver, normalmente todo parte, dependiendo de si es un programa, un concurso, una serie o un reality, todo viene siempre o de una Biblia, de un briefing, de una historia, o sea, de algo por escrito
que han pensado desde el departamento de contenidos, ¿no? Entonces ellos te cuentan un poco el tipo de programa que va a ser, el tipo de formato, digamos, y a partir de ahí, con unas pautas un poco que te marcan de las necesidades, sobre todo de si, imaginaros, voy a poner un ejemplo, imaginaos que es un programa tipo Ana Rosa, ¿no? ¿Qué nos pedirían ahí? Pues habría un briefing ¿cómo se dice? Ahora me va a salir, bueno, una especie de presentación por parte de contenidos donde te cuentan un poco las necesidades. Pues va a ser un programa de mañana, donde va a ser un magazine, donde va a haber un presentador que es principal y es una estrella, donde queremos una serie de entradas y salidas para que vengan invitados, querríamos una pantalla grande donde dar paso a piezas, o sea, te marcan una serie de pautas y ya viendo la franja horaria y al público al que va dirigido, ya más o menos te haces una idea de cómo puede ser el espacio. Y luego, dependiendo del personaje que lo vaya a presentar, por ejemplo, en el caso de Ana Rosa, pues sabes que quieres darle un nivel, que quieres captar un tipo de público, buscas un tipo de tonalidad, digamos, un tipo de mobiliario o diseño de la mesa donde ella habla, o sea, ya hay una serie de cosas que te están llevando obligatoriamente a una forma de espacio, ¿no? Y luego ya pues buscas, te inspiras en cosas de actualidad que te gusten, que hayas visto. Por ejemplo, viajo mucho a las ferias, que a mí me inspiran muchísimo casi todos los stands, que no deja de ser arquitectura efímera. Busco mucho el cambio, más que en la decoración y en el mundo de la arquitectura, para mí es más rápido el mundo de la moda, por ejemplo, ¿sabes? De hecho, muchísimos diseñadores ahora están metiéndose en el mundo de la decoración, como puede ser el caso de Kenzo, como puede ser el caso de Missoni, que son gente que siempre han sido factorías de moda y ahora están totalmente metidos también, o sea, hacen líneas de decoración, con lo cual las cambian mucho más rápido que, por ejemplo, el mundo de la decoración en sí, ¿no? Entonces, para mí las ferias, donde se presenta todo lo nuevo que hay dentro de la decoración, pues los propios stands y las propias marcas pues me hacen ver cosas y inspirarme y los cambios rápidos de primavera, otoño, invierno, los colores, todo eso pues me lleva a la imagen que queremos dar, ¿no? Estamos siempre al día de todo lo que se lleve, de todo lo que se haga, tanto en moda como en decoración. Y, por supuesto, en arquitectura, en interiorismo, en todo. Y la arquitectura efímera es la que más me puede inspirar, ¿no? Lo que es el mundo de los stands, materiales, etcétera. Entonces, parte siempre de una Biblia o de una idea que te da contenidos y ahí tú ya les empiezas a ofrecer estéticas que podrían ir con ese programa, empiezas a sacar una primera idea y si ahí más o menos se la empiezas a contar y si va más o menos por la línea que ellos quieren, pues ya desarrollas el proyecto y ya se hace una escenografía, se hace un 3D, se presenta, se cuenta y si entra en coste, pues adelante, ya la pones en marcha, presupuestas con varios proveedores y ya se empieza a construir, haces un seguimiento, por supuesto, vas eligiendo materiales y ya se pone en marcha. Parece Te iba a fácil, pero no. comentar, trabajáis muchas veces a contrarreloj, supongo, ¿no? ¿O cuánto Siempre, tarda, eso te iba a decir, siempre. cuánto tardáis en crear un plato? Pues mira, hay una gran diferencia cuando yo empecé a trabajar ahora. Cada vez hay menos tiempo y cada vez hay menos tiempo para la fase creativa, la de sacar la idea, y cada vez hay menos tiempo para la construcción. Digamos que tu fecha parte del día de emisión, sea emisión por grabación o sea emisión en directo, ¿de acuerdo? O sea, imagínate que os dicen el día 25 del mes de octubre. Pues de ahí hacia atrás empiezas a contar. Primero, si es grabado, el tiempo de postproducción tienes que quitarlo directamente. Imagínate que necesitan 5 días para la postproducción del programa. Si es directo, ya sabes que el día 25 sales en directo y de ahí hacia atrás. Si estamos a día 12, imagínate, pues eso es el tiempo que tienes para tanto diseñarlo, presupuestarlo, construirlo, ensayar y emitir o grabar o salir en directo, ¿no? O sea, que estamos hablando de que hay veces, yo he llegado a tener 2 semanas como mínimo, o sea, o sea, he llegado a tener épocas de De dos tiempo. semanas de tiempo para todo, idear, diseñar y construir y salir en directo o grabado, dependiendo de... El Y- máximo que he tenido yo creo que han sido 3 semanas. 3 semanas y en las mejores épocas 4. O sea, fijaros si estamos trabajando unos niveles, por eso os decía que la valía de nuestro trabajo no está en la mejor escenografía, sino en tan poco tiempo que eres qué capaz de mejor crear. puedes hacerlo y sobre Mm. todo qué menos error puedes cometer, o sea, qué menos cantidad de errores puedes cometer, o sea, que salga lo mejor posible
para tan poco tiempo y sobre todo para lo que quieren por contenidos, ¿no? Para conseguir lo que se quiere. Y ahí es donde está la dificultad. O sea, yo creo que la valía está ahí, en lo mejor que puedas hacerlo en tan poco tiempo, para ser exacto. Y luego también está el tiempo de ejecución, porque sobre todo en lo que es el denominado como plató de los realities, en cuanto acaba uno, tienes que empezar a cambiar cosas porque enseguida empieza el siguiente reality, ¿no? Sí, correcto. Lo que pasa es que sí que es cierto que últimamente, entre que hemos estado más ajustados de tiempo y de presupuesto, llegamos a una especie como de vamos a intentar dejar el esqueleto de las gradas, que es lo que más cuesta en tiempo construir, y lo que Sí, hacemos es cambiar los fondos, pantallas, acabados, etcétera, tarima central. Y entonces con esas pautas más o menos ya en casi tanto en Gran Hermano, que nosotros les damos el visto bueno, como Supervivientes, que lo diseñamos nosotros, lo hacemos de tal manera que podamos en un fin de semana, que eso que me acabas de preguntar, te estoy diciendo, en un programa normal pueden ser 2 semanas, pero yo he pasado de un Gran Hermano a un Supervivientes en 4 días, ¿eh? O sea que he tenido que, como locos, noches y días, cambiar la escenografía lo máximo posible para que no lo parezca y poder salir en directo a la semana siguiente. O sea, si un jueves ha sido la última gala, hemos grabado la del domingo y hemos salido al jueves siguiente o al martes con una ya en especie de directo. comienzo y en directo, sí. O sea, que Madre imagínate, mía. o sea, brutal, brutal. Eh, Joder, mucho Tiene mérito mucho tiene, desde mérito, luego. sí. Y, y de hecho, da respuesta, ¿no?, a un poco esa diversos espectadores, ¿no?, que en Twitter dicen, parece que el plató parece que es el mismo, ¿no? Por eso de mantener las gradas, pues ahí está un poco la respuesta a por qué al Sí, trabajar con tan poco margen de tiempo se mantiene las gradas, pero sí que cambia el resto de sí. elementos. Te quería hacer otra pregunta. Hablabas antes del, por ejemplo, en el caso de Ana Rosa, que se da importancia a la personalidad de Ana Rosa, ¿no?, para diseñar el plató. ¿En alguna ocasión el presentador, presentadora, colaboradores han hecho pues alguna petición relacionada con la escenografía o con algún elemento del plató? A ver, normalmente no suele ocurrir, pero sí que es cierto que, por ejemplo, a mí que me encanta la periodista Ana Rosa, en este caso, ¿no? Que llevamos muchísimos años trabajando juntas, sí que es cierto que a mí me gusta tenerlos en cuenta, ¿sabes? Me gusta un poco su Ujú. opinión. Creo que es Sí, importante. Hay veces que hay otros periodistas que un poco les da más igual, ¿no? O sea, dicen, bueno, pues este es el plató que me ha tocado, pues ahí entro y fenomenal y están encantados, pues porque les sabe, confían y tal. Ana Rosa siempre ha confiado muchísimo y es una gozada trabajar con ella, pero a mí me gusta tener también la opinión de ellos, me gusta enseñarles lo que va a haber, me gusta contarles los colores, también influye el vestuario, ¿no? Si va a estar uno de los periodistas sentado, o sea, el personaje principal, ¿no? El que lleva la voz cantante del programa, va a estar sentado en una butaca o en un sillón, también me gusta decirle, oye, que va a ser azul, tenlo en cuenta con el estilista y hablarlo con su estilista pues para que también combinen todo el vestuario, al igual que combinamos la luz y todo, ¿no? En este caso, pues me gusta tenerlos en cuenta porque creo que ellos también aportan, ¿no? De alguna manera. En el caso de Ana Rosa, yo la mayoría de las veces siempre he hablado con ella, oye, te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro, nos ponemos de acuerdo, a ella le gusta muchísimo, además, entrar en esas cosas, cuida mucho la imagen, yo creo que es importante. De hecho, es de las pocas periodistas o presentadoras con las que el primer día antes de salir en directo, por ejemplo, imagínate que empieza un lunes, ella se ujú. viene el domingo, prueba todas las posiciones dentro del plató, ve todas las posiciones con sus fondos, la iluminación, exactamente todo, y una vez que ya está tranquila con todas las posiciones que va a ver, los tiros de cámara, las ubicaciones dentro del plató, se va tranquilamente y al día siguiente entra en directo tan contenta. Y arranca Y temporada. y arranca temporada y ella no necesita ensayos, o sea, me refiero que ella es todos los años, digamos, el mismo tipo de programa, vaya evolucionando o no, pero no deja de ser un magazine de mañana, ¿no? Que no es como, por ejemplo, un Supervivientes que necesitas, o yo que sé, un programa nuevo que necesitas ensayos, ¿no? Entonces, en ese caso se entiende que venga el presentador, que ensaye, que se marcan posiciones, como todos los programas, ¿no? Pero en el caso de ella no
es necesario, pero ya se viene el domingo entero y se pasa a lo mejor 3 horas, 2 horas con nosotros viendo todos los planos, las ubicaciones. A mí me encanta, o sea, me parece fantástico, vamos. Normalmente en todos los programas siempre hay un ensayo por cámaras, obviamente, porque hay que ver las posiciones con realización, con iluminación, marcar toda la luz, eso todo se marca, todo está estudiadísimo, obviamente. Pero en el caso de Ana Rosa, que llevamos un montón de años, te llama la atención que siga viniendo el día anterior, pruebe todo y diga, adelante, venga, empezamos. Y eso me encanta. Bueno, en general, con casi todos. Te hacía el apunte porque, hombre, yo no sé como escenógrafa y como pues, especialista, ¿no?, en la estética, cómo durante los últimos meses se ha podido ver cómo han cambiado el diseño de las sillas de Sálvame y han puesto esas sillas que chocan bastante de oficina. No sé si sabes por lo que te Sí, pregunto, eso ¿no? tiene un porqué, tiene un porqué. A ver, te lo Pues, cuento. Nosotros, dime. supongo que es por la operación de Lidia Lozano, que tuvo una operación de cervicales, pero es que siempre se ha escuchado a los colaboradores quejarse de que son muy incómodas las anteriores, de Claro, Christopher Pillet, creo que es un diseño son la espectacular. Meridian me parece que es Barcelona, no, de Edra, no, de Driade, son de Driade, la firma Driade, el modelo Meridian. Pues no, empezó todo esto, a ver, Sálvame, por ejemplo, a mí me parece de los programas que es dignos de estudio, tanto que se critica y tanto que pueden decir que siempre están, que yo no veo Sálvame, luego lo ve todo el mundo, ¿no? Tanto que se critica y me parece impresionante que todo un equipo durante casi 4 o 5 horas estén improvisando un programa en directo desde principio a fin. O sea, no hay nada pactado, todo se va improvisando, ¿no? Sálvame nació al principio con un nombre que era Sobreviviré, o al principio de los inicios de todo, ¿no? Y empezó así como un programa donde se hablaba de algunos realities y algunas entrevistas, etcétera, ¿no? Y fue creciendo sobre la marcha. Al principio estaba en un estudio que solo era un único set y luego fue creciendo y fue naciendo muchas cosas, ¿no? Yo me acuerdo que en esas primeras reuniones estuve reunida con Adrián y con Óscar Cornejo, Adrián Madrid y Óscar Cornejo, que son los directores de la fábrica de la tele, que me parecieron unos genios. Y me acuerdo que fuimos evolucionando un poco todos a la vez, ¿no? O sea, el programa fue evolucionando, no tenía un contenido como, por ejemplo, os he contado al principio, que todo parte de un briefing o de una historia, de un formato creado, ¿no? Que te pueden contar, puedes tirar por aquí o por allá, ¿no? En ese caso fue todo creciendo sobre la marcha, por eso me parece que es una genialidad, ¿no? El ir evolucionando dentro de un formato e ir creándolo sobre la marcha, que es lo que un poco se hizo, ¿no? Entonces, en el caso de Sálvame, al inicio, pues primero había unas butacas y un presentador. Luego de repente pasaron a ser unas mesas con unos colaboradores que iban a opinar como si fuera un debate, ¿no? Entonces, claro, al principio eso duraba media hora. Entonces, claro, les sentabas en una mesa y las sillas Meridian me parecieron estupendas, transparentes, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que eso fue evolucionando y de repente se tiraban en las sillas 2 horas, ¿no? Entonces vino lo de Lidia Lozano, que tenía un problema de espalda y entonces aprovechamos y hablamos un poco con el departamento de prevención y dijimos, oye, ¿creéis que estando tantas horas sentados, tanta gente tan diferente además, y si les metemos unas sillas acorde un poco, que además hemos cogido una firma que es, ahora no me acuerdo el nombre, pero que además se acoplan a tu espalda, que es una pasada, o sea, tú te sientas y la silla hace ¡poc! Y se acopla a lo que es tu columna, ¿no? Y eso, tantas horas, pues yo creo que lo agradecen. Es cierto que en este caso hemos perdido un poco de estética, pero también hay que ayudar un poco a una gente que está Sí. tantas horas improvisando y que no deja de ser un programa que es un maquinón. O sea, que es que sabes cómo empiezas, pero no sabes cómo acabas. Eso es impresionante, ¿no? Y ahí yo creo que es parte del éxito de ese proyecto. Siempre me ha parecido increíble cómo nació y cómo ha seguido evolucionando. No sé cómo acabará, pero desde luego cómo nació y cómo evolucionó me parece digno de estudiar en todos los sentidos, como formato, como escenografía y como todo. Para mí esa escenografía refleja un poco el caos que es el programa, ¿sabes? Si te fijas, el decorado es un caos. O sea, yo he llegado a un momento en el que ya me da igual lo que cojan. O sea, viene y me dicen, Blanca, cogemos estas 3 sillas, pues cógelas, ya me da igual. Oye, que ahora ponemos estas que eran de tal programa, pues ponlas. O sea, ya llega un momento en que hay tal mezcla y tal batiburrillo que ya pierdes un poco
hasta el norte, pero un día estaba yo enfadada como diciendo, es que esto no puede ser, estáis haciendo lo que os da la gana todo el día, pero luego un día me paré y dije, es que realmente este programa es así, lo que te pide es eso, o sea, no te pide otra cosa, ¿no? O sea, te pide esa locura, entonces al final te dejas llevar por eso mismo, ¿no? Y entonces ya hasta te da igual, dices que quieres poner una cosa roja, pues ponla, ¿sabes? O sea, ya lo que quieran, ¿no? Me parece que tienen un mérito enorme y que hay que dejarles actuar un poco como es el propio caos del Mm. programa. Y Blanca, antes hablabas de la iluminación, ahora de las sillas, eso es un poco los entresijos de los platós. Si tú tuvieras que enumerar los elementos principales de un plató, ¿cuáles serían? Hablaríamos de la iluminación, hablaríamos de la pantalla, el suelo. ¿Cómo lo organizarías? Es un conjunto de todo, depende de las necesidades. A ver, yo creo que está, por un lado, por supuesto, la escenografía, que es el contenedor, el contenido sería la decoración, que es la ambientación, y obviamente la iluminación va a la par que el decorado, porque si no, no se vería. El sonido es igual de importante, porque si no, no lo oiríais en vuestra casa. La realización es importantísima, porque tampoco lo veríais. O sea, yo creo que todo, en general, es todo es importante, no hay nada que sea más. Una cosa sin la otra no iría. Dentro de una escenografía pues, y de una dirección de arte, no hablemos de lo que es sonido, realización o el resto, sino una dirección de arte, para mí es igual de importante la iluminación que la escenografía, y luego las escenografías sabéis que la mayoría de ellas tienden ahora a tener pantallas, porque la tecnología y el LED entró en nuestro mundo hace muchos años y casi todas las escenografías ahora mismo están compuestas de muchísimas pantallas. Eso te da caché, eso te da movilidad, eso te da un infinito dentro de un decorado, ¿no? Eh, y creo que es una parte muy importante en la actualidad. Es cierto que hay pantallas que se pueden utilizar como simplemente para dar paso a contenido, como puede ser el programa de Ana Rosa, y luego hay pantallas que son elementos escenográficos, como puede ser Supervivientes o Gran Hermano o Got Talent o cualquier programa que sea un poco de actuaciones, digamos, Justo. ¿no? O de realities. En programas de mañana, pues la pantalla realmente acompaña a las noticias que se estén dando, ¿no? En cambio, en el resto de programas son parte de elementos más escenográficos que de contenido. Lo que pasa que siempre parten desde la escenografía, ¿de Ujú. acuerdo? O sea, y desde el contenido también. O sea, el contenido nos puede marcar ya directamente, oye, necesitamos una pantalla para esto, para lo otro, y entonces ya sabes que tienes que ponerla, ¿no? Y luego cómo se utilice, pues se puede utilizar como un elemento escenográfico o se puede utilizar como un elemento simplemente para contenido, para dar paso a piezas, Claro, etc. al principio comentabas que un poco el objetivo era, o el objetivo no, de que ningún plató era igual, porque cada uno tenía sus características diferentes, sus detallitos y demás. Ese también es un poco el objetivo con el que partís. Porque claro, al final es cómo se conforman o cómo se confeccionan los elementos, ¿no? En un cuadro. Y al final entiendo que si veis que uno se parece mucho a otro plató de otro programa, de la misma casa o demás, intentáis darle alguna vuelta o decís, mira, o cómo encaráis este tema. Hombre, lo lógico es que dependiendo del contenido cada uno Mm. tiene su imagen. Yo creo que no tienen por qué parecerse Justo. para nada. Lo que sí podemos igualar es las tonalidades dependiendo del canal en el que Ujú. estemos, ¿no? Si por ejemplo estamos en Telecinco, jugamos más con blancos y azules, colores hielo, ¿vale? Que es el que más predomina. Si estamos en 4 predominan los blancos con los rojos y los grises. Si estamos en Divinity te vas a los rosas y los blancos. O sea, depende del canal, tiene unas tonalidades, ¿no? Entonces ahí sí que a lo mejor puedes diferenciarte. Pero si estás en Mediaset, lo lógico, perdón, si estás en Telecinco, casi todos los programas tiendan más hacia esas Claro. tonalidades. Pero no tiene por qué ser, porque tú te vas a un reality, por ejemplo, como Supervivientes, y perfectamente te puedes ir al verde, ¿sabes? Porque es Mm. salvaje, es la selva, el mar, el agua, la arena, que es un poco lo que te inspira, y son los colores que utilizáis, que utilizamos, el fuego, el rojo, etcétera. Y en cambio te vas a Ana Rosa y estamos más con los blancos, los azules y los colores a lo mejor Tiffany's, que son los azul verdosos, ¿no? Que es un poco la gama que lleva. Y a lo mejor en una parte del programa, cuando hablan del corazón, pues nos podemos ir más hacia los Justo. rosáceos, los salmones, o sea que es que depende, yo creo que no tienen por qué parecerse. Sí que podemos unificar un poco en algunos tonos, pero nada más, Justo. ¿sabes? Mm. Sí que hay una cosa, una anécdota que me sucedió hace años, que ahora sí que es cierto que yo creo que con el tiempo nos han empezado a copiar el resto de los grupos de cadenas, o sea, tanto Televisión Española Ujú. como A3 Media, y es que nosotros, yo me quejaba mucho porque yo decía, jope, es que en nuestro caso
claro, me piden tantos programas y no tenemos, o sea, tenemos un montón de platos, pero había tal cantidad de producción que al final yo metía decorados dentro de decorados, ¿no? Y fui de las primeras, tanto yo con mi equipo, que empezamos a realizar ese tipo de trabajos, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, veías Sálvame y encima estaba el programa de María Teresa Campos, ¿no? El Qué tiempo que tan tenía feliz. por las tardes, de Qué tiempo tan feliz. O, por ejemplo, os podría dar el caso, por ejemplo, en la actualidad de el decorado de Volverte a ver, encima está el concurso del año y también está el Bribón, que ya ha acabado, ¿no? O sea, 3 programas dentro de un propio decorado, ¿no? Entonces, claro, yo me quejaba y decía, joder, ¿por qué no me dan platos y empiezo a decir una escenografía? Porque al final eso me condiciona la distribución de espacio, me condiciona las gradas, me condiciona dónde están ubicadas las pantallas y aunque a lo mejor el espectador eso no lo nota, pues a mí me hace a la hora de que diseñemos el espacio, pues me obliga a tener una serie de cosas que a lo mejor si empiezas de cero, pues tienes más posibilidades de irte a otras ideas, ¿no? Y yo me quejaba de eso. Y entonces un día llegó Pedro Revaldería, que me parece también otro de los genios del mundo de la televisión, que en el mundo del contenido, etcétera, y me dijo un día, Blanca, no te enteras, es que justamente ese es vuestro valor, que no lo tienen todavía ninguna televisión. Luego empezaron a hacerlo porque vieron que es un aprovechamiento de espacio y un ahorro importantísimo para todos los canales, ¿no? Pero yo al principio me quejaba, jo, es que ya tengo que construir dentro de este, ya tengo que construir, es que ya no se me ocurren ideas para que no parezca eso, ¿no? Y a mí me dijo un día Pedro Revaldería, Blanca, es que eso es un valor, no es todo lo contrario, o sea, justamente el hacer eso es lo complicado y ese es un valor añadido a ti, a tu profesión y a tu equipo. Y ahí me quedé pensando y dije, pues va a tener razón. Y de hecho ahora lo estoy viendo en Telemadrid, lo estoy viendo en Televisión Española, que cogen formatos que luego hacen otros programas dentro de esa misma escenografía, cambiando ciertos elementos, pero utilizando la misma distribución de espacio, la misma pantalla, por ejemplo, que en vez de tener 2 pantallas en 2 programas, que sería el doble de presupuesto, pues tienes una que aprovechas en los 2 y a lo mejor las mismas gradas, pero el resto lo tapas con decorados móviles que metes y sacas, ¿no? Y es un poco pues un valor añadido a nuestra profesión, ¿no? Porque, por ejemplo, eso en Italia es inviable, porque como los escenógrafos son más estrellas quizás que nosotros, pues por ejemplo, cuando vieron que nosotros, yo dentro de un plató metía 5 programas, se quedaron alucinados, decían, pues es inviable, o sea, díselo a cualquier escenógrafo de aquí, te dice que no, que ni loco, ¿sabes? Y yo en cambio pues digo, ¿cómo que no? O sea, se puede hacer eso y mucho más, ¿sabes? Que me digan lo contrario. Hablando de pues esa necesidad, ¿no?, de meter escenarios dentro de otros, parece que estamos hablando de que Mediaset tiene pocos platos y todo lo contrario. ¿Cuántos Todo platos lo tiene Mediaset contrario. España? Pues mira, en Fuencarral tenemos 7, 8 platos en Fuencarral, Ujú. si no me confundo, y en Villaviciosa tenemos 4, 5, 6 platos más. O sea, yo creo que somos de los canales que más televisiones tenemos, de los más que A3 Media, me parece que más platos tenemos. Y no solo eso, sino que es que además, lo que te digo, dentro de cada plato tenemos varios programas. O sea, que eso, o sea, conviven con otros decorados o la mitad del plato o unos dentro de otros. O sea, que una barbaridad, ¿eh? Que es que eso pocos canales lo tienen. Y están todos a tope, o sea, ya no tengo huecos donde meter más cosas. O sea, que producimos a tope y estamos a tope. De hecho, hablando de valor añadido, ¿no?, también otro de los valores añadidos que tiene Mediaset, que han copiado también otras cadenas, es eso que al principio muchos estudiosos de la televisión seguramente se tirarían de los pelos, pero es cuando los colaboradores empezaron a abandonar los platos. Y ahora muchas veces se tiende a enseñar un poco las entrañas de la televisión y, bueno, pues se puede ver incluso diferentes sets en camerinos de Telecinco, en salas VIP, también fuera, en exteriores. ¿Tu función, tus labores, también abarcan todos esos sets que se realizan en el exterior? A ver, eso nació realmente, o sea, la palabra backstage venía por algo, ¿no? O sea, la parte que se supone que no se veía era el backstage, ¿no? De todos los decorados. O sea, siempre hay una zona que es donde se apoya todo el mundo, donde está dirección, donde están parte de las cámaras, donde está el equipo de sonido, etcétera, etcétera. Eso nació, yo creo, fijaos lo que os digo, de cuando en la época que estaba Pedro Revaldería, director de contenidos, junto con Manuel Villanueva, que él lleva desde el principio, vamos, no desde el principio, pero de los últimos 20 años creo que sí. Pedro Revaldería, cuando estuvo en el equipo de Manuel Villanueva,
creo que fue de los primeros que empezó a dejar que la gente se fuera del decorado. Yo recuerdo que la primera vez que lo vi dije, pero Dios mío, que se está viendo la parte muerta que llamamos, ¿no? O sea, esa zona que teóricamente no se debe de ver, que es el backstage, la parte de atrás, las bambalinas, como se decía antiguamente, o Sí. etcétera, etcétera. Y entonces yo le dije, vamos a arreglar eso. Y me dijeron, no, no, no. Si justamente lo bueno de esto es que se vean las tripas de cómo es la tele. Si tú esto lo haces como un decorado, ya no tiene gracia, ¿sabes? Porque entonces ya parece que estás en otro plató, entonces parece que nunca has salido del plató. Le estás dando una continuidad. En cambio, si tú estás viendo de verdad que se ha ido la gente, te impresiona muchísimo más. Y entonces, claro, algunas veces sí que pinto un poquito las paredes, arreglamos la zona de sonido para que no quede cutre, por lo menos que no quede cutre, ¿vale? Pero sí se tiene que ver que tú has salido de ese decorado, porque si no, entonces no te lo creerías, Mm. ¿sabes? Eso, Blanca, me lleva mucho al concepto de romper la cuarta pared, ¿no? Que tanto se habla en el mundo de la televisión y me lleva a la cabeza películas como el show de Truman, que precisamente, no tanto con los decorados, también con la publicidad, Sí, de que vino como a parodiar el mundo de la televisión, ¿me entiendes? ¿No? De una forma como muy directa y enfrente. sí, Es como, al final, vuestro objetivo. Claro, yo entiendo la posición de decir, joder, se están saliendo del plató, que es lo que yo he preparado, y se están viendo las tripas, pero ahora ya con todo lo que son las redes sociales y demás, es que ya prácticamente todo el mundo ve las tripas, ¿no? Cuando los colaboradores graban una story o cuando totalmente. hacen algo, y ahí ya como que has aprendido cómo a llevarlo, ¿no? De decir, mira, vamos a utilizarlo a nuestro favor porque denota cercanía, ¿no? Con el espectador. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y además es bueno que se vea, o sea, si en su día funcionó, ¿por qué Ujú. no? ¿Sabes? Es que lo que tú has dicho de las redes sociales, o sea, yo me acuerdo una vez un chico que me seguía en Instagram que me mandaba fotos de cosas que yo decía, ¿y este chico cómo ha podido ver mi almacén de decorados? Sí. ¿Sabes? Y luego me di cuenta que es que todo el mundo se sacaba fotos en mi almacén de decorados. Entonces, al final, todo eso salía en todos lados, entonces, ¿para qué evitarlo, no? O sea, si ya en su día la gente se salía y a la gente le impresionaba, tuvo su momento, ¿no? Pues si ya ha continuado, por algo será, ¿no? Yo creo que no está mal. Lo que dices del show de Truman, a mí me parece, me Ujú. encantó, por ejemplo, de esa película, justamente ese concepto, ¿no? O sea, el que realmente era todo un decorado. O sea, a mí me parece que está fenomenal hecha. Es como esa ciudad de Gotham que me hubiera gustado a mí Justo, hacer, justo ¿sabes? con espacios ilimitados, ¿no? Para poder construir. Justo. Ilimitados, Y sí. más o menos, ¿cada cuánto tiempo sueles cambiarla o se suele cambiar el equipo de la escenografía de un programa? En el sentido, hablamos de programas que tienen varias temporadas. Nabil, Pablo, corrígeme si me equivoco, creo que nos dijo que más o menos 3 años, decía, en magazines y Sí. demás, decía más o menos 3 años para que la gente denote que sigue en permanente movimiento y que va renovándose en función de los tiempos. ¿Una escenografía más o menos cuánto tiempo le Mm. darías? A ver, yo por mí, sinceramente, las cambiaba cada Ujú. año, ¿sabes? Claro. Pero porque a mí me gusta, ¿sabes? Y me gusta que todo esté en lo último, pero no nos dejan, obviamente, primero, principalmente por un tema Claro. de presupuesto. Pero también es cierto que muchas veces, y eso es una cosa que la he oído mucho y que al final me la voy a tener que acabar creyendo, y que además seguramente es parte de psicología, cuando una cosa funciona es mejor no tocarla, ¿sabes? Entonces, yo, por ejemplo, hay programas como por ejemplo Sálvame, yo ya lo hubiera cambiado hace 3 años o 4, ¿sabes? Pero como mucho he hecho un lavado de cara. Lo mismo me Mm. pasa con Ana Rosa. En Ana Rosa hago lavados de cara según va evolucionando el programa también, ¿no? Pero cambio radical, en plan de tiro todo el decorado y hago uno nuevo. Primero, son programas que no dejan los directos, con lo cual no Claro. tienes tiempo para hacerlo porque tendrías que parar el programa. Entonces, sí que puedes hacer pequeños lavados de cara que más o menos en Ana Rosa yo creo que cada 2 años o cada año, depende, se le puede hacer un lavado de cara. Yo todos los veranos, a final de agosto, les digo, terminar la última semana en el otro lado del decorado porque este lo Ujú. voy a cambiar, ¿sabes? Entonces a lo mejor lo puedo hacer. En Sálvame es más complicado porque no paran nunca. Ana Rosa, por supuesto que tampoco, pero sí que es cierto que como mucho puedo cambiar metacrilatos, Justo. colores, cosas así. En Ana Rosa he podido hacer algo más, ¿no? Pero lo ideal para mí sería lo que habéis dicho, cada 3 años yo creo que ya se debería cambiar una escenografía. De los que tienen Claro. continuidad, ¿eh? ¿De acuerdo? Porque si es un programa nuevo, ya cuando entra nuevo, y si luego acaba, pues acabó, como puede ser Supervivientes y al año siguiente te haces uno Ujú. nuevo, ¿no? Si es un concurso, pues por ejemplo, el caso de Pasapalabra en su día, cuando estaba en Mediaset,
fue una escenografía que partió de nosotros, no había un formato creado de decorado, por cierto, se ha dicho de paso, no como por ejemplo La Voz, que tiene su formato de escenografía, ¿no? En el caso de Pasapalabra no existía, hicimos un decorado que al principio pues, fue el que pegaba según las necesidades que antes os conté, que te puede plasmar el contenido, ¿no? Y luego con el tiempo fue evolucionando y cuando llegó un momento, como hace como antes de que pasara Antena 3, el decorado se nos había quedado absolutamente soviético, ¿no? En cuestión de estética, porque no tenía nada más que una pantalla, no tenía luces de LED, todo seguía siendo halógenos. Entonces, en ese caso sí que hicimos una propuesta muy psicológica y es que no cambiamos mucho a nivel de que la gente no le despistara y pensara que estaba en una escenografía absolutamente nueva, pero sí le metimos la tecnología de alguna manera, ¿no? O sea, lo que hicimos es crear todos los elementos que había que antes eran fijos, los convertimos en pantalla, el suelo los convertimos en luz, o sea, hicimos diferentes elementos más contemporáneos, o sea, más actuales y jugamos más con la tecnología, pero dejamos la base escenográfica para que la gente no pensara que había cambiado de canal o de programa, ¿no? Y entonces conseguimos mantener la psicología y la percepción del espectador de que estaba en el programa, pero actualizado. Y eso quedó muy bonito. Luego en Antena 3 han hecho la misma escenografía que nosotros teníamos. Lo gracioso del tema es que utilizaron, yo creo que la misma planta de distribución, que justamente la planta de distribución tenía muchos fallos de tiros de cámara porque la hicimos hace 20 años, ¿sabes? Que ya podían haberla mejorado. Pero bueno, en cuestión de estética sí que es cierto que más o menos coge la misma estética de la última temporada nuestra. Sin embargo, esta pregunta sí que queremos hacértela con especial ímpetu, porque hay otros programas, espacios en Telecinco, que no han cambiado de decorado y de hecho es noticia por eso, por no haber cambiado. Estoy hablando de Informativos Telecinco. Se dice incluso que es superstición de Basile, ¿no? El hecho de no cambiar el decorado, a lo mejor es que se aplica, ¿no? Eso de si algo funciona, no lo toques. ¿Por qué el decorado de Informativos Telecinco no ha cambiado? Es cierto que sí ha incorporado esa sección de Alba Lago, ¿no? Que incorpora pantalla y que es un avance más, pero el fondo de Singapur creo que sigue estando ahí. Sí, a ver, la escenografía informativa yo creo, a ver, sí que cambió en su día, o sea, la escenografía debe tener como 22 años, pero sí que cambió. Y luego cuando hace como, por lo menos yo creo que 15 más o menos, la pintamos en color blanco y pude cambiar la mesa. Y pusimos esa fotografía horrible que hay detrás. Sí que es cierto, yo reconozco que como decorado, pues lo comparo con los otros informativos y no es una escenografía que me guste, o sea, esa es la realidad, pero es que no quieren cambiarla. Entonces no puedo hacer nada, o sea, es una cuestión de que si fuera por mí, hay una cosa súper sencilla que se podría hacer, porque también entiendo que también es un poco absurdo, o sea, en los tiempos, o sea, por ejemplo, ahora ha tendido a que todo sea en pantallas, ¿no? Lo que hablábamos antes. Pues a mí me pide que la fotografía que hay detrás fuera una pantalla, ¿no? Y con eso ya le estás dando un infinito a la escenografía que no hay necesidad incluso de cambiar el resto, porque está pintado de blanco y puede tener un pase, no es una cosa que pase de moda. De hecho, yo creo que los decorados de informativos deben ser espacios que no sean ni demasiado modernos, ni demasiado transgresores, ni demasiado exagerados, sino que tienen que ser más bien sencillos y que pasen desapercibidos y que lo importante sea la imagen que quieras transmitir a través de las pantallas, ¿no? Yo creo que es imagen de cadena, que eso es importante. Yo creo que le da prestigio informativo a la cadena más que audiencia. Pero es cierto que nuestros informativos tienen mucha audiencia. Entonces, lo hemos tomado más como un programa, creo yo, que como un informativo. Entonces, la imagen se mantiene. El por qué, no me lo preguntes. Yo eso ¿qué dices del señor Basile, o sea, de Paolo? No te lo podría confirmar, pero sí sé que desde luego no me ha dejado cambiar la fotografía, o sea, no me ha dejado cambiar la foto. Ahora, si me está oyendo ni a pantalla. sus oídos, no me ha dejado poner una pantalla, pero yo creo que tendrá sus motivos y a lo mejor tiene muchísima razón, porque tiene un público que lo sigue y aunque suena antiguo, porque yo creo que el primer fondo que yo vi con fotografía fue en un informativo de Antena 3 del periodista este que llevaba las corbatas, ¿cómo se llamaba? Que no me acuerdo, que era muy famoso. Ahí, no me va a salir. Yo creo que todavía no estaba trabajando yo ni siquiera en televisión, que era fantástico él, que era además ese tipo de periodismo un poco personal, o sea, que él daba José María Carrascal.
Carrascal. Carrascal, justo. Él tenía un fondo que era un skyline, ¿no? Y nosotros tenemos un skyline, pero ¿y por qué no? ¿Sabes? Si todo el mundo está tendiendo a lo mejor a las pantallas, ¿por qué no? A ver, yo me encantaría cambiarlo, pero si no lo cambiamos, no sé qué decirte, ¿sabes? A lo mejor es que lo que ya está ahí funciona, ¿para qué cambiarlo? ¿Sabes? No, A mí me no sabría quitáis qué el decirte. skyline y me dejáis un poco huérfano, ¿eh? O sea, yo ya lo Claro, asocio. también es verdad, Blanca, que muchas veces lo hemos hablado aquí en el programa de que ya es una cuestión esta mística, ¿no? Del propio Piqueras, no sé tanto de Basile, sino de Piqueras, de que es como Piqueras y ese decorado, ¿no? Parece que el día que, Mamá, que no me dejó que salir parece Ay, que el día que Piqueras deje el informativo será cuando se cambie el plató. De decir, mira, esto es una mística que se ha construido, de decir, con el mismo plató en los últimos 15 años, sigue estando ahí en las audiencias. Es como Sí, una sí, sí, joya, ¿no? sí. Es como él, Mm. una joya. Y No sé qué deciros. Yo, a ver, yo por mí lo cambiaba, pero también puedo entender la filosofía, ¿eh? O sí, sea, no totalmente. lo critico. Yo, como a lo que me dedico, a mí me encantaría poder hacer un super plató. De hecho, hay una anécdota. Siempre se había hablado, o sea, cuando empezó Antena 3 con el cambio Sí. de informativos que puso ese pantallón, perdonadme que está mi hija, pero es que No, es no te normal, no, preocupes. porque hasta nada, al ahora Claro. lo contrario. normal esté con ella y la pobre no puede más. Cuando en Antena 3 cambiaron al pantallón gigante y el presentador empezó a ponerse de pie a dar las noticias, de repente dio un bajón la audiencia, Ujú. que jamás había dado una bajada de audiencia por una escenografía, un programa, ¿no? Entonces leí una noticia que me llamó muchísimo la atención, que fue la primera vez que lo oí, que decían que por culpa del cambio de la escenografía había bajado Ah, la audiencia de informativos. Claro, yo me reí y pensé, no creo que sea el decorado porque a mí me parece de las escenografías más bonitas que hay dentro del mundo del informativo y lo tengo que decir, la de A3 Media me parece preciosa. Pero ¿qué sucedió? Que realmente lo que pasó ahí no fue el decorado, sino que el presentador, al ponerse de pie, quitó credibilidad al personal, o sea, a la gente que veía el ok. informativo, ¿no? Entonces, como un informativo te tiene que transmitir credibilidad, ¿qué sucedió? Que de repente la gente al presentador no lo veían de pie, Justo. entonces no se lo creían. ¿Qué pasa? Que luego se fueron acostumbrando y como el informativo tiene que ser algo que te creas, o sea, por eso hablaba yo de líneas neutras, de líneas un poco más corporativas del propio canal, de nada que destaque, que sea neutro y que lo fuerte sea el movimiento de las pantallas o el paso a noticia, ¿no? Y sobre todo el contenido. Pero claro, al ver de repente a un presentador de pie, pues la gente como que le chocó. Y en el momento que lo cambiaron, pues chocó, pero luego al final se acostumbraron y funcionó, ¿no? O sea que yo creo que si nosotros lo hiciéramos sin ponerlos de pie, Justo. funcionaría Mm, seguramente igual mm. de bien, ¿no? Y ya la última, Blanca, porque no te queremos tampoco robar mucho más tiempo. em, que claro, venimos de una época bastante complicada, ¿no? Por el tema del coronavirus y vimos, pues, en programas como los vuestros o de otras cadenas, como Operación Triunfo, que claro, dejaron de tener público y, por ejemplo, en su caso pusieron macetas con plantas y cada semana hacían algo diferente y se comentaba mucho en redes sociales. ¿Cómo vivisteis el equipo gráfico, el equipo artístico, el coronavirus? De decir, tenemos que idear algo para parecer que estamos en familia, ¿no? Aunque no haya público, aunque no pueda haber público. Pues fíjate, en el caso de Antena 3, yo vi que pusieron fotos de los presentadores de la cadena como parte de público, ¿no? Me pareció una buena idea, me pareció ingeniosa, pero nosotros decidimos que no, que se viera que realmente estábamos en pandemia y que realmente era un momento de crisis y que a todos nos afectaba. Y entonces, en ese momento, si se decidió que no había público, era porque no podía haber público. Entonces, sí que es cierto que en Sálvame decidieron la Justo. propia productora, no nosotros, meter plantas, que no fue una decisión mía, a mí me pareció correcta y lo acepté, pero en general al principio se estudió incluso meter Ajá. maniquís, me acuerdo, se estudiaron muchísimas opciones, yo me reí muchísimo porque de hecho Mal rollo. mandé una presentación muy divertida a dirección de contenidos que nos estuvimos riendo bastante como diciendo, pues vamos a meter maniquís y les cambiamos la ropa cada 2 por 3 y bueno, fue un Muy momento anuncio de divertido, Navidad, ¿no? ¿no? Pero al final De lotería vimos de Navidad me recuerda, sí. totalmente, sí, 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 sí. Pero al final yo creo que un poco tendimos a que, mira, una de las cosas, en todos lados se ha hablado de
de los hospitales, los médicos. Un momento, Gala, un segundo. Se ha hablado de los hospitales, los médicos, la policía, los bomberos, todo el mundo, lo que ha acompañado, lo que ha ayudado a la gente, ¿no? Pero la televisión nunca se nos ha nombrado. Y yo, por ejemplo, en la época de estado de alarma, yo he ido a trabajar todos los días. Casi todo el mundo, muchísima gente, sobre todo los directos, hemos estado trabajando todos, ¿no? Y hemos entretenido a toda la gente en sus casas. De una manera u otra hemos estado al pie del cañón y eso no se ha tenido en cuenta. Entonces, ¿por qué tapar una realidad? ¿No? O sea, si el público no existía, no existía. O sea, si no podía haber público, no había público. Si no podíamos tener 7 cámaras y teníamos que tener 5 porque en plató, cuidado Gala, porque en plató no se podía juntar más de un número de personas dentro del estudio por temas de seguridad, pues ¿por qué vas a inventarte una cosa que no existe? ¿No? A mí me pareció una decisión correcta. Y luego, pues eso, estuvimos todos al pie del cañón y hubiera estado bien que también se hubiera nombrado un poco que todas las televisiones y los que nos hemos dedicado a esto, pues de alguna manera, como dijo una vez Paolo, ¿no? Nosotros estamos para entretener y es nuestra labor, pues seguimos entreteniendo a todo el mundo en sus casas, cada uno aportando su granito de arena, yo con los decorados, otros con los contenidos, otros con el vestuario, pero de ahí no nos movimos, ¿eh? Estuvimos todos los días trabajando en estado de alarma y de todo, ¿no? Y que además te cojo el guante, ¿no? Con eso que dice Pablo Basile, ¿no? Que uno de los grandes problemas es la soledad y la televisión ayuda precisamente a eso, a acompañar, y por eso, mira, no encuentro mejor final para esta entrevista que dándoos las gracias, ¿no? A todas las televisiones por la increíble labor que estáis haciendo y en especial y en concreto a ti por haber estado aquí este viernes con nosotros. Desde luego que ha sido de lo más interesante. Gracias por las anécdotas, por todos los detalles, y ya sabemos que vamos a tener que fijarnos mucho en los platos, pues eso, para sobre todo ver vuestro trabajo y desde aquí agradeceroslo. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer y cuando queráis pues volvéis a conectar y cualquier duda o algo que os apetezca pues me comentáis. Ha sido un placer, ¿vale? Blanca. Oye, Perfecto. muchísimas gracias. Ha sido un placer, a los dos, José, Pablo, Yes. y gracias por todo. Ya nos veremos otro día. Y un día Gracias si a queréis ti, Blanca. visitarme cuando se pueda, pues Perfecto, yo os oye. invito a que un día Pues a mí me vengáis encantaría. Aunque a ya ver esto que os he contado, porque una de las cosas, por cierto, que decías de cuando se ve el backstage, o se ve la parte que normalmente nos enseña, también cuando veis por primera vez, por mucho que se vea en redes sociales y todo, cuando estáis ahí de verdad y muy veis un pequeñito. decorado, no es pequeño, os quedáis un poco como diciendo, ostras, me lo esperaba de otra manera, ¿no? Sí. O sea, para que veáis lo que es la magia Justo. de la tele, ¿no? Y eso es de verdad que es real, o sea, cuando llegas y lo ves dices, ay, vas, pues me parecía de otra manera, ¿no? Pues eso es lo que es la magia de la televisión, ¿no? El hacerte ver y el hacerte sentir cosas que realmente no Justo. son, ¿sabes? Y con eso os podéis quedar. Ha sido un placer, Blanca. Muchísimas Pues gracias, nada, Blanca. ya hablaremos un día para que Vale. vengáis, ¿vale? Venga, un abrazo Perfecto. y encantada. Igualmente. Un saludo. Chao. Igualmente. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. A vosotros. Vale, ahora tengo que llamar a Pablo para estar en la misma llamada. A ver, va, aquí se ve mi escritorio directamente. Vamos a despedir el programa. Ven a Discord. Ay. Vamos. Porque hemos utilizado un programa diferente, ¿vale? Y por eso estamos cuadrando cámaras porque hemos utilizado un programa diferente. Y ahora deberíamos ver a Pablo. Mira, me está llamando. A ver, estamos en directo, ¿eh, Pablo? Directo, ¿me ves? Sí, te veo. Ya estoy de nuevo, de vuelta. Sí, solo... Ah, ya te ve la gente. Pues, Pablo, este ha sido el quinto programa ya. Quinto programa ya de Charlemos de Tele de esta temporada, que empezamos en septiembre. Hemos charlado con Blanca sobre escenografía y complementa muy bien lo que hablamos la semana pasada con Nabil. Y al final es un poco el objetivo, ¿no? con el que partimos de hacer este programa, ¿no? De tratar todas las partes que tiene la televisión, un programa de televisión y que la gente sobre todo se dé cuenta de que esto tiene mucho más trabajo de lo que puede parecer, ¿no? Que la gente dice, ¡ay, qué bonito! ¡Ay, qué feo! Tanto la línea gráfica como una escenografía, pero eso lleva muchas reuniones, muchas horas
y muchos quebraderos de cabeza. Pues sobre todo, José, lo que has dicho, y a mí me ha impresionado de todo lo que nos ha contado, de todas las anécdotas, me ha impresionado muchísimo los tiempos con los que Ya, trabajan de 2 semanas, 3 semanas, 4, para hacer, ya os digo, lo que ha dicho ella, justo. elaborar, montar un plató entero y que viene a justificar un poco esas críticas que se dicen, "Jo, otra vez la estructura redonda, ¿no?, de los platós de los realities". Bueno, pues precisamente ahí tenéis la respuesta y hay que poner en valor mucho la labor de este equipo de escenografía que muy amablemente nos ha tenido su subdirectora, ¿no?, su representante, que es Blanca Justo. Ricoy. Así que yo estoy muy feliz y muy contento, ya no por lo mucho que me interesaba el tema, sino por lo Sí, agradable que ha sido, lo generosa también, nos ha contado muchas anécdotas, nos ha respondido a preguntas como, oye, mira, por ejemplo, la de Pedro Piqueras y su informativo, sí, podría haber dicho, ay, no me quiero mojar, pero se ha sí, mojado, nos ha contado mucho. Y lo más importante también, no menos importante el resto, pero oye, José, ¿qué te parece algún día hacer algún programa de Charremos sí, de Tele? Será sí. grabado, pero en el que os desvelemos los secretos de la tele, concretamente de Telecinco por dentro, de Incluso se Mediaset. podría hacer un blog de charlemos de tele on the road y vamos ahí. Nosotros aceptamos invitaciones a La canales de invitación. televisión, sí, claro. Me refiero que vamos a hacer una serie Ah, de blogs y les invitemos aquí, ¿sabes? No sé, ya lo pensaremos, oye, pues, pero estaría muy guay. Y claro, cuando has dicho lo de la semana, solo con 2 o 3 semanas, me recuerda a nuestras prácticas de producción, ¿no? Que tenemos 2 o 3 semanas para, bueno, para hacer muchas cosas. para seleccionar Para seleccionar localizaciones y montar localizaciones demás. y Sí, sí, cosas sí. muy entretenidas, la verdad. Bueno, Pablo, el próximo programa no va a ser la semana que viene, no va a haber 3 programas No. seguidos, sino que será, Y traemos novedad, y traemos novedad, y vendrá a la siguiente, que es el día 5 de noviembre, ¿puede ser? ¿sí? Viernes, espérate, lo miro, pero sí, viernes 5 de El noviembre. viernes 5 de noviembre estaremos con el programa Y apúntense ahora. 9:45. A las 9:45, este cambio de hora viene por órdenes de arriba. Eh, De la de la cúpula. cúpula, vosotros tirad vuestras intuiciones y hablaremos de las audiencias de este mes, que termina de este mes de octubre. No sé cómo están ahora mismo, no sé quién va a ganar entre Telecinco y Antena 3. eh, Muy buena pregunta, José. Estás muy bien al lo día, ¿eh? veremos, es que me gusta verlo en el programa, para sorprenderme y compartir mis emociones con la Cierto, audiencia. así. Y el día que Televisión Española, la 1, sea líder, entonces me dará un pasmo aquí en directo. No porque sea malo, sino porque está a 10 puntos, pero sería un sorpaso interesante. Y nada, Pablo, em, nada, nos vemos en noviembre y ya habrá más entrevistas que tenemos que seguir negociando, entre bambalinas, nunca mejor dicho. Ya sabéis a todos los que nos estáis viendo que si tenéis alguna duda, bueno, más que duda, sobre todo también Sí, sugerencia, si queréis que justo. venga alguien, nosotros nos matamos, sobre todo José, que también hace de secretario. Po- El departamento de producción de este Sí, programa es José. podemos decir Así que que si dudas, tenéis... sugerencias, denuncias, peticiones, bueno, las denuncias a su Twitter, el resto a mí, ¿vale? Vamos a separar. Si, Espero que no sean claro, si muchas hay alguna denuncias. persona del mundo de la televisión que se quiere querellar contra nosotros, su Twitter está ahí, mensaje directo, y él ya os contestará amablemente. Pablo, nos vemos en 2 semanas con el programa sexto, hablando de octubre 2021. Y por cierto, y por cierto, y por A cierto, ver, a ver qué cuentas. no sabemos cómo, no sabemos con quién, Oh, no sabemos cómo y no sabemos con quién, pero podemos decir que el viernes 17 de diciembre terminaremos el año en Charlemos de Tele, nuestro año, el vuestro terminará el 31 por la noche, de una forma especial. Veremos qué pasa, ¿vale? ya Y está, ahí hasta ahí puedo puedo leer. leer, hasta ahí puedo leer. Pablo, buenas noches. Buenas noches, José, a todos. Chao.